parte de lo que es la adoración. Él sería agradecido, el siempre empezar con agradecimiento. No llegar y de repente, sí, Señor, amén, gracias. Señor, dame esto, no, sino primeramente vamos a adorarle, vamos a exaltarle, vamos a darle gracias por lo que nos ha dado, por lo que ya nos dio, por lo que nos va a dar y por lo que nos va, que en el futuro lo que está y lo que va a ser, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor donde está? Gracias, Señor. Levanta ahí tus manos y dile, Señor, en esta hora yo te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno y te adoramos. Y tú has sido bueno hasta hoy. Tú nos has ayudado, tú nos has guardado, Señor. Estamos aquí vivos, podemos respirar. Podemos, Señor, darte gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú has sido fiel. ¿Cuántos dan un grito de júbilo ahí donde están? Con tus manos acá, vamos. Fuerte,
Te adoramos, Señor, en esta mañana. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Gracias porque tú has sido bueno. Tú eres fiel. Te damos gracias. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino el cielo, que el cielo venga aquí como es. El cielo, que el cielo venga aquí. Pronto, si tu voluntad aquí como decláralo en esta mañana. Tu reino, sobre mi familia, tu reino de los muchachos, ahí donde estás, en cualquier situación que tú te estés atravesando en esta mañana, cualquier problema de depresión, de salud, quiero decirte que el Señor está en control, pero ponlo en primer lugar. Vamos a coronar ahí donde estás. Vamos a poner a Dios en primer lugar. Esta canción es profética. Vamos a decir: Señor, mi enfermedad, toma el control de mi depresión, toma el control de mi situación familiar, toma el control de mi matrimonio. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, vamos a declarar en esta mañana que vamos a entronar a Dios y poner el lugar donde Dios te pertenece. Tuyo es el reino, tuyo siempre, amén. Tuyo, tuyo, tuya es la gloria por siempre, amén. Sí, Señor. Tu reino aquí.
Dile tu reino en mí. Tu esto espiritual. Tu reino aquí. Tu esa gloria por siempre. Amén. Las voces, dile, tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Una vez más ahí dile, tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Gracias. Digno eres tú, Señor. Deja que el Padre te hable en esta mañana. Espíritu Santo. Ahí donde estás, yo siento. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Ahí donde estás. Te adoramos, no a nadie, Jesús.
casa de adoración. Ahí donde estás. It's not about me, it's not what about. No hay nadie. Mi amado Señor Jesús, mi alma te canta, mi alma te alaba. Jesús, ¿a dónde iremos si solo tienes palabras de vida eterna? Solo tú, solo tú. Quiero levantar ante mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haces sentir tu poder. En lo canal recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, y maravilloso, maravilloso Jesús.
Dile, creo en ti, Jesús. Amén. En lo que hagas. Creo en ti. Dile, solamente la guitarra ministrando, ahí tú estás. Aquí estás. Te puedo sentir. Aquí estás. Aquí estás. Te damos la gloria. Recibe la gloria. Gracias, Señor Jesús. Señor, tú eres la razón por la cual estamos en esta mañana acá. No hay otro motivo, solo tú, Señor Jesús. Ah, papito, qué hermoso es poder. Señor, y ahora abrimos nuestros corazones para escucharte a ti. Ahora te pedimos, por favor, que seas tú el que nos hables por medio de tu palabra. Ese pan fresco, esa porción que tú tienes preparada para cada uno de nosotros en este día. Señor, yo abro mi mente, abro mi corazón, abro mis oídos espirituales para oír tu voz, únicamente tu voz. No quiero escuchar otras voces, Señor. No necesito escuchar otras voces. Quiero escuchar la voz de tu palabra, limpia, pura, sana, que me edifica. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos esta mañana? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos agradecidos hay en esta mañana acá? Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, ¿verdad que Dios es bueno? Dios ha sido extremadamente bueno con cada uno de nosotros. En medio de tantas situaciones conflictivas, tantas situaciones difíciles que la sociedad en el mundo está viviendo hoy en día, podemos ver y podemos sentir cómo la mano del Señor está sobre su pueblo. Amén. Cómo nos guarda, cómo nos cuida. Y se hace real el Salmo 91, salmo muy conocido, pero que en estos días se hace más real, se hace más vivo por causa de lo que estamos viviendo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y así es como el Señor nos ha estado guardando, cubriendo a todos nosotros en estos días. Antes de empezar a compartir la palabra en esta mañana, primeramente quiero dar las gracias al Señor
por cada una de sus vidas. Mis amados hermanos, gracias por pues darme el privilegio de poderles servir juntamente con mi esposa, con mis hijos. En esta congregación somos siervos del Señor y somos siervos de cada uno de ustedes, porque para eso estamos aquí, para servir al cuerpo de Cristo, y es un honor, es un privilegio el poder llevar a cabo esta tarea. Esta mañana quiero también aprovechar para dar la bienvenida a Bob y Esther, que nos están visitando desde el norte de California. Los vamos a recibir con un aplauso al Señor por sus vidas. Amigos por mucho tiempo. Esther, ¿cuánto tiempo hace que conoces a mi esposa? 1980. En el 80. No, yo todavía no nací, hermano. Ya hace muchos años. Y qué hermoso es que las amistades se puedan preservar por tanto tiempo, ¿verdad, hermano? En diferentes ciudades, en algún momento en diferentes países, pero siempre la amistad ha perseverado, y eso es algo muy, muy bonito, muy lindo. Amén. Gracias, hermana Mari. Muchas gracias. Sí. Bueno, les invito a que abran la Biblia en esta mañana al libro de Mateo capítulo 24. Yo sé que hemos estado y estuve compartiendo con ustedes acerca de la historia de Samuel, el primer capítulo especialmente, pero en estos días he estado, la semana pasada y esta semana he querido hacer una pauta, porque he sentido que de parte de Dios necesito compartir esto que ha estado quemando en mi corazón en estos días. Y esta mañana quiero compartir con ustedes cómo vivir la vida cristiana en los últimos tiempos. Y sí, estoy diciendo los últimos tiempos. Y quizás alguno de ustedes pueda preguntar y decir, hermano, ¿y cómo sabes que estamos viviendo los últimos tiempos? Por las señales, hermanos. Por lo que está escrito en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. ¿Cuántos creen eso? O sea, mire, las cosas cambian, los métodos cambian, las sociedades se transforman, aún los idiomas se transforman, las culturas se amoldan a los tiempos que viven, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Y si el Señor lo dijo hace 2000 años atrás, eso sigue vigente para el día de hoy. Eso no caduca. La palabra del Señor no caduca, no tiene fecha de expiración. La palabra de Dios es maná fresco todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermano. La palabra de Dios no cambia. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho a través de su palabra. Dios no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, y Él seguirá siendo el mismo por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para aquellos que están tratando de cambiar a Dios, su carácter, su palabra escrita en la Biblia, pues esta mañana quiero decirles que no se puede hacer eso. Y aunque nos digan a los que creemos lo que la Biblia dice, mentes retrógradas, mentes atrasadas, estamos en el siglo XXI, estamos viviendo en otros tiempos, ya no es lo mismo, ¿verdad?, que hace 2000 años atrás, ya no es lo mismo hoy en el siglo XXI. Bueno, muchos métodos han cambiado. La cultura, como decía hace un rato, puede ser que haya cambiado, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. La santidad de Dios no cambia. Los principios de Dios son principios eternos.
¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque vienen de un Dios eterno que no cambia. Entonces, Dios y su palabra en esencia es lo mismo por la eternidad. Y lo que Él dijo ayer, y lo que Él dijo antier, y lo que Él dijo la semana pasada, y lo que Él dijo 1000 años atrás, y lo que Él dijo 4000 años atrás, es lo mismo que Él va a seguir diciendo el día de hoy. Porque Él no cambia. Quizás muchos están queriendo domesticar la palabra, porque si no, esa palabra de hace 2000 años atrás es muy salvaje, es muy dura. ¿Y quién la puede oír? Bueno, al Señor Jesús le dijeron lo mismo también. Cuando Él empezó a hablar palabras de vida que saltan para vida eterna, algunos de sus discípulos dijeron: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? ¿Sabe quién la puede escuchar? Aquellos que tienen hambre de sed y sed de justicia y de verdad. ¿A quién puede oír esa palabra? Es dura, Señor. Pero esa palabra dura, esa palabra que hiere, esa palabra que corta como espada de 2 filos, también dice que es medicina para sanar corazones heridos y quebrantados. Así es que el Señor sigue siendo el mismo, y lo que el Señor ha dicho permanece por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que estoy viviendo en los últimos tiempos? Por lo que el Señor dice. Y aquí en Mateo capítulo 24, yo sé que hay muchísimos pasajes más que por cuestión de tiempo no vamos a entrar. No es mi intención entrar en un estudio escatológico realmente en esta mañana, sino simplemente a través de este pensamiento en este día, en esta mañana, quiero de una manera objetiva, bíblicamente, quiero que aprendamos, hermanos, a vivir. Si es que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿cómo debemos de vivir los últimos tiempos? Es decir, ¿cómo quiere Dios que vivamos en los últimos tiempos? ¿Quiere Dios que vivamos locamente, como mucha gente hoy en día está viviendo? ¿Quiere Dios que vivamos desenfrenadamente? No. Entonces, de eso se trata el pensamiento de esta mañana. En todo esto vamos a estar, de esto vamos a estar hablando en este día. Mateo capítulo 24, y voy a leer desde el versículo 1 para poder ver el contexto de los versículos que voy a enfatizar en este día. Mateo 24, 1, dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, ya habían salido del templo, ya habían ido al monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire la pregunta que hacen los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiero rápidamente, entre paréntesis, señalar que esta palabra, el fin del siglo, es una referencia que se hace al fin de un periodo específico de la historia. No es exactamente el fin del mundo, como algunos lo promulgan y lo dicen, ¿verdad? Todo tiene etapa, y sí va a haber una destrucción en algún momento total, ¿verdad? Como lo señala el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 20 al 22, donde todo va a ser echado en el lago de fuego ardiendo con azufre. Pero más que nada aquí está hablando de un proceso de señales que siguen a un proceso realmente. Lo que sucede es que si usted leyó conmigo y meditamos conmigo en esta mañana, el verso 1
estaban saliendo del templo y seguramente, usted sabe que la Biblia no es un libro de texto, por lo consiguiente no da una explicación detallada A, B, C, D, pero asumo de que estuvieron hablando acerca de las construcciones. De hecho, los discípulos de las construcciones y los edificios del templo, de hecho, los discípulos, ¿no?, le mostraron, dice aquí en el verso 1, a Jesús los edificios del templo. Y Jesús, en respuesta a esa alusión que los discípulos estaban haciéndole, es que en el verso 12 Él les dice: ¿ustedes ven todo lo que está aquí? Bueno, pues les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiero decirles que esta profecía de Jesús ya se cumplió. Se cumplió exactamente en el siglo, en el año 70, quiero decir, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando los romanos vinieron y, ¿verdad?, incendiaron la ciudad y el templo fue derribado. Y dice que no quedó piedra sobre piedra. Por eso es que hasta la fecha, hoy en día, se está pretendiendo la construcción del templo. Y todo es un suceso de profecías que se tienen que venir cumpliendo. Bueno, dije que no iba a entrar en un asunto escatológico, porque más bien lo que quiero es señalar solamente algunos detalles y algunas cosas de cómo debemos de vivir. Lo que importa aquí en esta mañana, en lo que quiero transmitir, es de que al igual que en los tiempos de los discípulos de Jesús, en muchos de nosotros, muchos de ustedes, hay también ciertas inquietudes. Bueno, ¿y qué era? ¿Qué tiempo? ¿Qué etapa de la Biblia estamos viviendo en estos tiempos? Y se oyen tantas enseñanzas. Usted va a la internet, va al YouTube y usted hoy en día tiene un manjar, tiene una mesa de enseñanzas de todo tipo, incluyendo las escatológicas, ¿verdad? Y de que si la iglesia va a pasar por el rapto, si la iglesia no va a pasar por el rapto, si la iglesia medio va a alcanzar el rapto. O sea, tantas cosas que se oyen decir acerca de los últimos tiempos. Vamos a señalar algunas cosas que son bíblicas, porque lo extra bíblico va bajo la responsabilidad y queda bajo la responsabilidad del expositor. Y tengo que decir de que en lo personal me parece que lo único que Dios va a respaldar es lo único que Él ya ha dicho. Las interpretaciones y las alusiones que los maestros hagan en cuanto a los pasajes bíblicos como Mateo capítulo 24, va bajo la responsabilidad de cada uno de los que lo expone. Yo en esta mañana, como parte de mi congregación que están aquí en este día, quiero decirles de que lo que importa y lo que es importante destacar es lo que Jesús dijo. Entonces, señalemos esta mañana algunas cosas que Jesús dijo que iban a acontecer. Versículo 3, retomo: estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Verso 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y esa es una señal, una proliferación de una enorme cantidad de profetas y de maestros que van a hablar, dice el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, van a hablar de su propia cuenta. Por eso les decía, somos únicamente responsables de oír lo que Dios quiere que oigamos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy en día, usted se puede dar cuenta a través de las redes sociales, es más, a través de los púlpitos. Y mire, permítame insistir en esto. Yo les invito a ustedes aquí que vienen a esta casa y se congregan en esta casa, les invito que verifiquen lo que se les dice de este púlpito. Porque no somos la autoridad absoluta, hermanos. No somos. Y mi responsabilidad esta mañana es decirle, por causa de esta señal, de esa proliferación, de ese aumento de falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas que hay hoy en día llenado la tierra, ustedes como hijos de Dios, ustedes como discípulos de Jesucristo, son responsables de verificar, como los hermanos de la iglesia de Berea, si las cosas que se les están diciendo son verdad o no son verdad. Verifiquen, hermanos. Mira, por muchos años
muchos hermanos en las iglesias han recibido de los púlpitos lo que se les dice como con cucharada y todo se lo comen. Por eso es que hay mucho cristiano indigestado, mucho cristiano enfermo, mucho cristiano muriendo prematuramente, mucho cristiano muerto espiritualmente, mucho cristiano viviendo una vida cristiana mediocre. Porque no se han percatado, ¿verdad?, de que tienen que verificar lo que se les dice es verdad. Lo que se les está enseñando es la verdad de Dios. Está ahí en la palabra. Por eso yo les invito a que traigan cuadernos, traigan lapiceros y apunten versículos. Tal vez no lo van a poder hacer aquí, pero van a sus casas y verifiquen, hermanos. Esto es muy importante. Ya no es tiempo, por causa de esta primer señal que estoy mencionando, de esa proliferación, de ese aumento de falsos ministros de Dios. Ya no es tiempo que los hermanos, que los cristianos estén únicamente recibiendo por su propia cuenta. Tienen ustedes que tener un tiempo devocional, un tiempo personal en sus casas. Tienen que ir a sus casas, apartar diariamente un tiempo para su meditación con Dios. Oiga esto, la iglesia ya no puede seguir viviendo y alimentándose únicamente de lo que se les dice desde los púlpitos. Por eso hay mucho cristiano debilitado, hay mucho cristiano debilucho. Hay mucho cristiano que no está percatándose de los tiempos que viven, porque son cristianos únicamente de domingo. Se alimentan los domingos, cantan los domingos, aplauden los domingos, ofrendan los domingos. O sea, todo lo hacen en domingo, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que los verdaderos cristianos no son domingueros solamente? No muchos están muy emocionados con esto. Pero el verdadero cristianismo no es un cristianismo únicamente de domingo, es un cristianismo desde lunes hasta domingo. ¿Cuántos dicen amén? En las casas también, hermanos. Bien, entonces esta es una primera señal, una proliferación, un aumento de maestros, falsos maestros. Mire, no estamos escasos de maestros. No estamos escasos de pastores. No estamos escasos de profetas. No estamos escasos de cualquier otro ministerio. De lo que sí tenemos que verificar, es que todos los ministerios están funcionando en base a la palabra de Dios. Y están diciendo lo que Dios quiere que se les diga. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos de decirle no a la piratería. ¿Se acuerdan? Sí. Verifiquen. De lo que se les está diciendo es verdad. Entonces aquí Jesús está diciendo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Una de las herramientas que utilizan los falsos ministros es que agarran parte sustancial de la verdad de Dios y la interpretan a medias. Pero ¿cuántos saben que media verdad no es verdad? Así es. Para que la verdad sea verdad, tiene que ser una verdad integral. No tiene que ser una verdad mezclada con, es que yo pienso, es que yo creo, es que Dios a mí, mira, en mi devocional personal, Dios me dijo, y tuve esta visión, y tuve este sueño, y escribí este libro, y mi libro es la última palabra. No, hermanos. Por eso es que hay tantos movimientos que hoy en día están, perdón la palabra que voy a decir, pero están embobando al pueblo de Dios. Y son libros bestseller. Y son libros vendidos en cantidades enormes. Y muchos cristianos comprándolos. Porque tuvo una visión, porque tuvo un sueño, porque vio esto, vio lo otro. Y quiero decirles algo, yo creo en las visiones. Yo creo que Dios habla, yo creo en todo eso. Pero sobre todo, a mí Primera de Pedro capítulo 3 me enseña de que la palabra profética verdadera es la palabra escrita. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la verdadera enseñanza, hermanos. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos, fíjese, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y no solamente vendrán diciendo yo soy el Cristo, vendrán muchos anunciando el nombre de Cristo. Vendrán muchos diciendo que vienen en el nombre de Cristo. Pero hermanos,
Como nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3, hay que probar. Hay que ver si son de Dios. Como una de las iglesias que probaba si eran apóstoles verdaderos, que probaba si eran ministros verdaderos. ¿Cómo se prueban a los ministros? ¿Cómo se prueba que lo que nos están diciendo es la verdad? La única forma es a través de la palabra de Dios, verificando lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Tal vez, claro, algunos de ustedes tienen discernimiento que Dios les ha dado, amén, por eso. Pero ese discernimiento funciona correlativamente con la enseñanza de la palabra de Dios. Verifiquen que no les están diciendo verdades a medias. Por ejemplo, una verdad a media es que Dios se quiere bendecir. ¿Cuántos creen que Dios les quiere bendecir? Quiero ver sus manos, de verdad, quiero ver sus manos. Yo creo eso también. Pero fíjate, el enfoque de la bendición de muchos maestros hoy en día es que Dios te quiere bendecir con un carro nuevo para que te vayas a pasear el domingo y no vengas a alabar al Señor a la iglesia el domingo. Dios te quiere bendecir con una casa tan grande, tan cómoda, y aquí en Pandel en los tiempos de calor, con una piscina y con un tobogán. Es más, ya no, ni siquiera un tobogán donde tú te tengas que deslizar. No, algo electrónico donde te van a empujar y tú mismo vas a... ¿Para qué? Para que vivas una vida cristiana tan cómoda que dejes de buscar de Dios. Dios te quiere bendecir con el mejor trabajo, con un salario enorme, donde ya no tengas necesidad de buscar a Dios, de orar, ni de pedir a Dios, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque ya tienes otro Dios, el Dios dinero, el Dios de la comodidad. Ya estás tranquilo en tu casa, ya estás todo bien. O sea, ya no necesitas nada de Dios. ¿Por qué? Porque ya tienes otro Dios. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. O servís a Dios dinero, o servís a Dios el... Entonces, yo sí creo que Dios quiere bendecirnos. Pero es que esta palabra bendición, no solamente en la Biblia, no solamente hace un enfoque a lo que son las cuestiones materiales. Mira, yo conozco mucha gente bendecida materialmente, pero tan lejos de Dios ahorita. Hombres y mujeres que en algún momento vivían cuando no tenían, vivían vidas tan apasionadas por el Señor Jesucristo, y hoy en día, muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque esa bendición vino a sustituir al Dios verdadero. Entonces, repito, yo sí creo en la bendición, pero creo en la bendición integral. Yo creo en la bendición de Primera de Juan. Hijitos míos, yo deseo que seáis prosperados en todo. Por favor, diga conmigo, bendecidos en todo. A ver, una vez más, bendecidos en todo. Pero oiga esto, ¿dónde empieza la verdadera bendición? Empieza en el alma. La verdadera bendición no empieza con el dinero, con un carro nuevo, con una casa nueva. La verdadera bendición empieza en tu relación personal con Dios. Esa es la mayor riqueza que podemos tener, hermanos. La bendición espiritual, así como, dice Juan, así como prospera tu alma. ¿Sabes cómo puedes saber cuando estás siendo bendecido integralmente? Cuando tu prosperidad empezó primero en tu espíritu y en tu alma. Cuando la casa que el Señor te regaló no te alejó de Dios. Cuando el carro que Dios te permitió comprar no te alejó de Dios. Cuando el trabajo que Dios te dio no te alejó de Dios. Porque si todo eso te aleja de Dios, entonces ahí no está la bendición de Dios. Hay otra bendición, pero no es la de Dios. Probablemente sea la bendición, ¿verdad?, de Lot en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan la bendición de Lot? ¿Verdad? Sí, claro. La bendición de Lot era mucha agua y pasto verde para las vacas, para el ganado, para los becerros. Agua y pasto, abundancia material. Sí, mucha abundancia material, pero muy cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Y de qué te sirve tanta bendición y tanta abundancia si de pronto vas a estar ya cautivo en Sodoma y Gomorra? ¿De qué te sirve toda esa bendición? No la vas a poder disfrutar. La palabra de Dios dice en Proverbios que la bendición del Señor trae alegría al corazón y no empobrece el alma.
La verdadera bendición te va a acercar primeramente con Dios. Vas a estar apasionado con Dios. Vas a estar deleitándote en tu Dios todos los días. Vas a poner tu vida al servicio de Dios. Y todo lo que Dios te ha dado lo vas a poner al servicio de Dios porque Dios te lo dio. Amén, hermanos. Entonces mira cómo una media verdad puede causar tanta confusión en muchos pueblos. Y hoy en día hay megas iglesias buscando la bendición de Dios, la prosperidad de Dios. Pero digo, ¿están buscando la prosperidad del alma primeramente? Entonces hay que tener cuidado con lo que estamos oyendo, porque dice que hay muchos que vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mira, el verdadero reino de Dios no consiste en grandes cantidades y multitudes. La verdadera iglesia nunca ha consistido en grandes cantidades y multitudes. Esta mañana yo quiero diferir con aquellos predicadores que están diciendo que Cristo está de moda en el mundo hoy en día. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque el mundo y Dios nunca van a poder congeniar, convivir entre sí. Nunca. Ya lo dijo Primera de Juan capítulo 3. Que los que son amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no puede conocer a Dios, hermanos. O sea, no es cierto. Claro, dijo hace un tiempo atrás, lo escuché a un cantante muy reconocido cristiano. Dijo, es que hoy en día Cristo Jesús está de moda entre nosotros. Es cierto, Cristo nunca va a estar de moda. ¿Sabes por qué no puede estar Cristo de moda? Porque Cristo no apoya el adulterio. Porque la palabra de Dios no apoya la fornicación. Porque la palabra de Dios no apoya la mentira y el engaño. Porque la palabra de Dios no apoya todo aquello que tiene que ver con el reino de las tinieblas, hermano. No nos engañemos, por el amor de Dios. No nos engañemos. Ese cristianismo a medias, ese cristianismo de domingo, pero durante la semana vivo y hago lo que me da la gana. No es cierto, hermano, no es así. No es así, la Biblia, no es lo que la Biblia nos enseña. Así es que muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, a muchos se engañarán. ¿Por qué los van a engañar? Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sabes por qué son engañados muchos? Porque no conocen. Digan conmigo, conocimiento. A ver, una vez más, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios es lo único que te hace libre. La verdad de Dios es lo único que te puede hacer libre. Verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Segunda señal, una proliferación de conflictos bélicos en todo el planeta Tierra. Es decir, ya no solamente aquellos susurros de guerras que se oían antes entre un país, no, va a haber una proliferación y todo esto ya ustedes lo conocen bien, son señales, hermanos. Ya no va a ser solamente un país con otro, no, va a ser una cuestión que va a causar una convulsión global. Y ahorita ustedes, bueno, bajo la administración del presidente, que lamentablemente va a salir en estos días, pues como que medio se calmó las cosas. Pero déjenme decirles que va a volver todo esto. Va a volver porque es bíblico, hermanos. Y la Biblia se tiene que cumplir, ¿verdad? Y va la cuestión con Irán, y la cuestión con China, y la cuestión con Corea del Norte, con ese coreanito del norte, no del sur, sino del norte. Entonces, se va a poner conflictivo todo esto, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Algo que ha existido desde siempre, pero que en estos últimos tiempos se va a hacer cada vez más, va a arreciar, no se va a calmar. Va a haber una temporada de paz paulatina, temporal, pero esto va a arreciar, la cuestión del Medio Oriente. Sí, va a arreciar, hermanos. Va a arreciar porque, bueno, sin un Israel que no tenga una nación como Estados Unidos que esté allí, ¿verdad? Sino que sea una mano un poquito más
blanda, más aguada, se van a venir otra vez sobre la nación israelita. No los quieren. Ya se los dijeron años atrás, y no estoy entrando en política ni nada de eso, pero ya lo dijeron años atrás. No pueden convivir con este pequeño nación llamada Israel. No pueden. Y no van a estar a gusto hasta que lo vean destruido. Es lo que dijo uno de sus altos líderes hace años atrás. Entonces, eso va a volver, hermanos. Una proliferación de países que se van a levantar nación contra nación, reino contra reino, conflictos mundiales, problemas mundiales. Yo no, esta parte la dejo al criterio, a la discreción de cada uno de los que me están oyendo, ya sea aquí en este lugar, como también los que nos están viendo y oyendo a través de las redes sociales. Lo dejo a discreción de ustedes, pero en los últimos tiempos ya las batallas no van a ser únicamente batallas bélicas, sino, como lo hemos estado viendo en estos últimos tiempos, también batallas y guerras con armamentos químicos. Dicen por ahí, y se lee por ahí, de que la pandemia que se está viviendo actualmente fue una provocación directa de una nación de allá, del Asia. Ya fue un virus creado en ciertos laboratorios y se ha propagado y se propagó y está afectando a todo el mundo. Y dicen que esto es una guerra bacteriológica, una guerra que ya no tiene que ver con tanques, con misiles, ni con armamentos bélicos, sino es una batalla, es una guerra diferente. Y pues sí, tiene sentido, lo dejo a discreción de ustedes, pero analicen, hermanos, esta parte nada más, analícenla, usando una lógica nada más. O sea, qué curioso, ¿verdad? Que el virus se gesta en ese país mencionado y posteriormente se empieza a propagar, y los primeros países afectados son los países europeos, de la Europa occidental, ¿verdad? Es decir, Francia, Inglaterra, Alemania, España, todos esos países europeos, occidentales. Y posteriormente, ¿verdad? Bueno, ustedes saben lo que está pasando en esta nación. Y todo eso, aparte de todo lo que se le agrega, que no tengo la menor duda de eso, opiniones personales, ¿verdad? Se le agrega también para crear, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, turbación de corazón. Porque esa es otra señal. Con toda esta cuestión de conflictos bélicos y bacteriológicos, va a haber mucha gente cayendo en un estado y en una condición emocional realmente preocupante, donde pues los psicólogos y toda la gente que trabaja en el campo de la psicología no se va a dar abasto, no se está dando abasto, y no va a haber solución ahí tampoco, porque de acuerdo a la Biblia, el único que puede traer paz verdadera al corazón es el Señor Jesucristo, en nadie más. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, no, mira, aquí no se trata de ir a buscar la paz al mejor psicólogo de Beverly Hills, porque seguramente él está igual que muchos también, todo angustiado y atemorizado. ¿Sí? Dice, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor al pueblo de Dios en esta mañana? ¡Hey, iglesia! No se turbe tu corazón. No se turbe. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Demuéstrenlo ahora. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, también quiero que ustedes estén. Hermanos, mira, yo sé que algunos nos dicen lavadores de cerebro y todo esto. Pues qué bueno, porque necesitamos lavado de cerebro realmente. Pero mira, tu mansión, tu verdadera vivienda no está aquí, en la ciudad más hermosa de todo el planeta, llamada Pandel. La verdadera mansión está en los reinos celestiales. ¿Amén o no amén a esto? Jesús lo dijo, ahí quiero que estén. Porque hay muchos cristianos con temor y miedo. Yo puedo entender que el verdadero miedo consiste en la muerte. Y claro, los síntomas y toda esa cosa, ¿verdad? Que dicen y todo. Pero el verdadero miedo en esencia es el miedo a morirse. Pero
Yo quiero en esta mañana llamar la atención con la palabra de Dios a aquellos que dicen que son cristianos. A la luz de la palabra de Dios, la muerte no es solamente una señal o una puerta de entrada a la verdadera vida. Pablo no enseñó, hermanos, acaso inspirado por el Espíritu Santo, y nos dejó escrito aquí el Espíritu Santo a través de Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Y no nos enseñó el apóstol inspirado por el Espíritu Santo que si vivo, vivo para Cristo, pero si muero, muero con Cristo. Ah, sí, ahorita lo puede decir. No. Tengamos fe en Dios. Tengamos fe en Dios, hermanos. Mira, no me vayas a malentender. No te estoy diciendo que te andes exponiendo. Bueno, fíjate, muchos cristianos no van a las iglesias hoy en día, pero ahí lo ven en los malls, y en los swadmis, y en los supermercados. Y yo quiero esta mañana levantar mi voz como pastor en esta mañana y decirle, hermanos, si puedes ir al mall, puedes ir a alabar a Dios en la iglesia también. No se turbe tu corazón. ¿Qué es turbar? Turbar es entrar en un estado de caos emocional. Es entrar en un extremo de miedo, de temor, de angustia, de tal manera que no puedes vivir la vida cristiana auténtica, porque el miedo te está robando la paz de Dios en tu alma. ¿Qué es paz? Lo viceversa, la turbación. Es un estado, bueno, así lo dice el diccionario, un estado emocional de tranquilidad. Pero sobre todo, paz, en el lenguaje bíblico, es lo que se conoce como lenteos. ¿Qué significa esto? Es Dios dentro de mí. Enteos. Dios está dentro de mí, ¿verdad? Y alguien dibujó, le pidieron que dibujara un cuadro donde describiera lo que era paz verdadera de Dios. Y alguien se atrevió a dibujar una tormenta y un viento recio, el día bien gris, nublado, con una tormenta horrible y un pajarito arriba de un árbol, acobijadito en sus alas, tranquilo. ¿Por qué? Porque la paz de Dios. ¿Por qué, hermanos? Si Dios está, yo no ando exponiéndome ni ando buscando, ando haciendo la obra de Dios. Estoy viviendo la vida normal. Y si por alguna razón viene ese virus, y por alguna razón Dios utiliza y Dios permite que ese virus me lleve a su presencia, gloria a Dios. Hay gente que me dice, no, pero muchos pastores han muerto. ¡Ay, gloria a Dios! Yo quisiera estar ahí. ¡Ay, no diga eso! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Acaso para mí el vivir es Cristo y el morir no es una ganancia? Ay, hermano, ¿cómo necesitamos que la palabra de Dios nos lave la mente de tanta confusión que el mundo nos pone dentro de nuestro cerebro? ¿No? Bueno, turbación, ¿verdad? No se turbe tu corazón. Cree en Dios, dice Jesús, descansa en mí. Esa proliferación entonces de guerras bacteriológicas y todo eso es otra señal. La tercera señal, ¿verdad?, es el aumento de las personas cayendo en un estado de ansiedad. Y tristemente tengo que decir que no solamente hay gente que no conoce a Dios, sino gente que conoce, o que por lo menos dice conocer a Dios. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, y la paz de Dios sobrepase todo entendimiento. ¿Cuál es tu entendimiento? Tu entendimiento es, bueno, en este mundo ahorita hay una situación seria de pandemia. Ese es mi entendimiento. En este momento, en Estados Unidos hay más de 1 millón, no sé cuántos ya, no sé cuánto, hay mucha gente infectada, contagiada. Y en todo el mundo hay millones contagiados. ¿Verdad? Y ese es mi entendimiento. Pero dice Pablo, pero la paz de Dios sobrepase tu entendimiento. ¿Qué significa esto? Que tú puedes estar en medio de estas circunstancias, puedes estar en medio de esta condición, ¿verdad? Pero si tienes a Dios en Teos, Dios está en ti, y Él genera paz, hermano. Genera paz, a manera de testimonio únicamente, a manera de testimonio. Y esto no es un orgullo ni nada que ver con eso. Mi esposa y yo hemos estado expuestos al virus en varias ocasiones. Y no es porque hemos andado en el mall, no es porque hemos andado en las tiendas, hemos andado predicando la palabra en un cementerio. ¿Correcto?
5 o 6 personas contagiadas. Y nos llaman al siguiente día, háganse la prueba. Ok, vamos a hacer la prueba, porque tengo una responsabilidad con ustedes también aquí. Limpios. Después visitando a un enfermo con el hermano José Reyes. Pusimos manos y todo, y nos llaman y nos dicen, el hermano está contagiado. Que háganse la prueba otra vez. No, si la clínica de Nicolo se va a hacer rica conmigo. No sé cuántas veces he ido ya. Pero hay que hacernos la prueba. ¿Por qué? Porque vengo para acá, pero traemos un papelito ahí en el pen que dice negativo. Negativo. Y entonces, y así continuamente. Y hay gente que me dice, pero es que, hermano, tiene que cuidarse. Mira, si tú no te cuidas yendo al mall, no me pidas a mí que me cuide yendo a orar por esa persona. Esa es una contrariedad, por el amor de Cristo. Esa es una contrariedad. Y no estoy diciendo, estoy hablando aquí en orgullo espiritual. No, hermanos. No estoy diciendo eso. Y sé que hay que tomar ciertas medidas y todo lo que usted quiera. Pero no deje que el temor entre en su corazón, por el amor de Dios. Porque esa es otra señal. Una generación atemorizada, viviendo en la zozobra, en el miedo, en el temor, y la pandemia. Y lo veo más. Así como el pueblo de Israel, cuando Goliat salía y vociferaba y le decía, los voy a matar, los voy a destruir, y los cristianos ahí están escondidos y únicamente salen nada más para ir a las tiendas. Ay, no, hermanos. Voy a seguir, yo sé que ya estoy incomodando a mucha gente. Aquí no, a los que me están viendo por las redes sociales. Verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos y en diferentes lugares. Bueno, señalo aquí algo más. Las pestes, juntamente con las guerras bacteriológicas y todo eso, van a surgir pestes. ¿Qué es una peste? Bueno, lo que estamos viviendo es una peste. Hay pandemias, hay epidemias y hay pandemias. Y esto siempre hay. Hablaba con un amigo hace unos días atrás y me dice, oye, pero es que esto siempre ha habido. Es cierto, siempre. Pestes, pandemias han habido en muchas ocasiones. En el siglo XVIII, XIX hubo una pandemia que mató a mucha gente. Por cierto, tengo un escrito ahí de Martín Lutero, Martín Lutero, donde le preguntaron, Señor, usted va a ir y va a ir a hacer la obra y va a salir en esta condición que la sociedad está viviendo. Y Martín Lutero dijo, si yo no voy y hago la obra que Dios me mandó a hacer, entonces Dios nunca me llamó. Si yo vivo con miedo y con temor, entonces Dios nunca me llamó a esto. Y siempre han habido pestes, pero en estos últimos tiempos, mira, hace años atrás la cuestión de la fiebre porcina, la fiebre amarilla años atrás. O sea, siempre han habido y se van a ir incrementando cada vez más y más. El hambre, otra señal. Qué interesante. Esto es muy interesante. Hambre. ¿Siempre ha habido hambre? Sí. Pero según la Organización de las Naciones Unidas y su departamento que se encarga de lo que es la pobreza extrema en el mundo, se dice que en este año 20 y el próximo año 21 la pobreza se incrementará, se duplicará la pobreza extrema. Eso significa de que va a haber más gente viviendo, gente en extrema pobreza, más gente en hambre. Y aquí en Estados Unidos, honestamente, no logramos entender lo que es hambre, lo que son las hambrunas, porque realmente nosotros no, aquí en Estados Unidos no. Por muy limitada que una familia viva, hay lugares como el Food Bank, y hay iglesias y hay corporaciones, y aquí, mira, aunque sea el lote loco, pero comes algo. Aquí hay algo, pero quiero decirles que no, hermanos. Hay países donde no hay absolutamente nada. Hay países que se conocen como países tercermundistas, África, Latinoamérica, de donde nosotros venimos, la mayoría de nosotros. Hay pobreza extrema, hay gente que anda buscando comida en los basureros y está comiendo, y tanto así, sí, hermanos. Hay gente comiendo comida podrida, porque no tienen que comer. En el África hay niños que están muriendo de enfermedades que tienen que ver por falta de alimentación. Ven esos niños en el África con enormes estomaguitos, que da una tristeza verlos.
Que se le ve. Bueno, ahí está, en la India y muchos otros lugares, en Centroamérica, en Sudamérica, hay lugares con extrema pobreza. Terremotos en diferentes lugares. Siempre han habido terremotos, sí. Siempre han habido tsunamis, sí. Pero la Biblia dice que va a haber un aumento de todo esto. Y hoy en día, fíjate, tiembla por ahí. Tembló hace poquito, tembló allá en Turquía, y tembló también en Grecia y en otras partes. Hay muchos lugares. O sea, ya no es solamente de un terremoto por aquí, como se oía antes. No, ahora hay muchos lugares se está dando. Y no solamente terremotos, hay también los tsunamis, que son terremotos de agua, o maremotos, como se les conoce. También todo esto, ¿por qué? Porque hay una convulsión en el planeta. Las capas tectónicas ya están dando ya su último punto de existencia, y cada vez se quiebran más y se rompen más. Entonces, todo esto es bíblico. Todo esto se tiene que cumplir y se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Y dice, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. O sea que todo esto es el comienzo nada más, de acuerdo a Jesús en el verso 8. Todo esto es el principio de lo que de verdad va a venir. A ver, es que las verdaderas señales, estas son señales, pero las señales que se deben de considerar ya como un preámbulo, oiga esto, para el rapto de la iglesia, primer suceso bíblico. El rapto de la iglesia. Antes de la segunda venida de Cristo, primero está el rapto. Hay gente que dice, ya Cristo viene. A ver, en el enfoque bíblico, Cristo no viene a la tierra. En el enfoque bíblico, Él viene con sus ángeles. Viene con una nube de testigos. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Él viene. La iglesia verdadera va a ser raptada, va a ser levantada. La iglesia va a recibir a su Señor en los aires. Cristo no viene en el primer suceso profético, no viene a la tierra, llega a los aires. La iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado seremos arrebatados, se conoce como el arrebatamiento, arrebatados en los aires con el Señor, y nos vamos. Ahora, tengo que decir esto, y es necesario que lo diga. De acuerdo a Jesús, en este suceso, estarán dos moliendo en una piedra de molino. Uno será tomado, el otro será dejado. En este suceso del arrebatamiento, estarán dos caminando en el camino. Uno será levantado, el otro será dejado. En este suceso del arrebatamiento, estarán dos durmiendo en una cama. Uno será tomado, el otro será dejado. Yo me voy. Yo también. En este suceso, usted puede ver cómo Jesús enmarca en el capítulo 25 de Mateo 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Prudentes, diligentes, atentas, observadoras de los tiempos. Gente que está sintonizada con el Espíritu Santo. Gente que no está entreteniéndose con otras cosas de esta tierra. Gente que está metida en Dios. Gente que está preparada. Esa gente se va. 5 vírgenes. El maestro, el esposo viene. Las que tienen lámparas con aceite oyen la voz del amado y entran, se van. Pero las negligentes, las insensatas, que no usan la sensatez espiritual, ¿verdad? Esas tienen lámpara, pero no tienen aceite en sus lámparas. Por eso voy a usar esta palabra, por eso tienen que andar mendigando aceite de otros. Tienen que andar pidiendo, por favor, me das aceite. Ay, ¿dónde está el predicador de los últimos tiempos? ¿Dónde está el que anda haciendo milagros? ¿Dónde está? ¿Verdad? Y si tengo que pagar, pues voy y pago. Pero quiero entrar a ver al milagroso. Quiero entrar a ver al hombre que toca y... Estas son las gentes que no tienen, las vírgenes que tienen lámparas, pero no tienen aceite. No tienen una relación personal con Dios.
son lo que yo decía hace un rato, son los domingueros. Son las personas que viven el cristianismo religiosamente. De acuerdo a Jesús, Mateo capítulo 25, estas cinco vírgenes insensatas se quedan, no se van. En el arrebatamiento se quedan, no entran. Y lo tengo que decir así, hermanos. Tengo que decir, porque la palabra tiene que despertar nuestro espíritu. Entonces, después de ese suceso del arrebatamiento de la iglesia, viene lo que se conoce en la Biblia como el periodo de la tribulación, 3 años y medio, y 3 años y medio más para completar 7 años, el periodo de la gran tribulación. En el periodo de la tribulación va a ser un periodo, dirían en México, bien padre. Sí, porque va a haber mucha paz. Aquellos que les gusta la lana y el dinero, va a haber mucha prosperidad, mucha abundancia. Porque cuando la iglesia se vaya, la verdadera iglesia se vaya, va a venir un caos mundial. Pero entonces, ¿verdad? Ese va a ser el escenario para que el anticristo descienda y venga. Y el anticristo viene con mucho poder, viene con mucha gracia, viene con mucho favor y viene con atributos impresionantes. De tal manera que va a poder calmar ese caos mundial y va a poder poner las cosas en orden y va a haber mucha prosperidad por 3 años y medio. Pero después de 3 años y medio, oigan esto, después de 3 años y medio, ese ser llamado el anticristo se va a quitar su máscara y va a mostrar su verdadero carácter, su verdadera identidad. Y ahí es donde va a empezar entonces la persecución. Y ahí viene lo del 666, el 666, ahí viene todo lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. 3 años y medio de mucha tribulación, de una tribulación tremenda. Pero bueno, quiero continuar con las señales de estos últimos tiempos. Entonces, lo que quería decir es que las verdaderas señales que nosotros tenemos que poner, a lo cual nosotros tenemos que poner mucha atención, son estas que continúan acá. Verso 9, entonces os entregarán la tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Oiga esto, lo que decía al principio. El verdadero cristianismo no puede estar en sintonía, no puede estar en amistad con el mundo en el que vive. Y por lo consiguiente, el verdadero cristiano, si usted es un cristiano verdadero que mantiene convicciones en la palabra de Dios, no va a encajar en este mundo. Usted no va a encajar en este. Ahora, si usted es un cristiano moderno, un cristiano, ¿verdad?, de amor y paz y todo eso, va a encajar perfectamente. Va a encajar perfectamente. Pero si usted es un cristiano que levanta su voz y que dice ciertos principios y verdades bíblicos no pueden ser violados ni quebrantados, usted se va a ver como una persona rara. Y usted va a ser, oiga esto, va a ser perseguido por su fe. Va a ser perseguido por su amistad. Tiene amistad con el mundo, no puede tener amistad con Dios. Pero Dios quiere que seamos amigos del mundo. No, espérate. Dios quiere que seamos accesibles a la gente para predicar el evangelio, pero no amigos del sistema del mundo, porque el sistema del mundo está corrompido, está dañado, está afectado. Yo no puedo tener amistad con el mundo, con un mundo que tolera la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo. No puedo tener. ¡Ay, a ver! Ya van a empezar a predicar en contra. ¿Dónde está el amor de Dios? El amor de Dios está, hermanos. Pero no la aprobación ni la tolerancia por lo que Dios dice que es pecado. No hay que confundirnos. No hay que confundirnos. Y aquí es lo que decía hace un rato al principio también. Pero es que tienen que cambiar. Tienen que ser. Bueno, entonces digámosle a Cristo que cambie la palabra. Entonces amoldémonos a las enseñanzas del nuevo mundo y traicionemos los valores y los principios. Entonces, mira, yo siempre lo he dicho aquí. Aquí recibimos a todo tipo de gente. Lo recibimos a usted. Estoy yo aquí. Pecadores como cualquier otro, pero arrepentidos y perdonados por la gracia del Señor Jesucristo. Y todos aquellos que quieran venir a la gracia del Señor, bienvenidos. Bienvenidos. Porque Dios no hace excepción de personas. ¿Cuántos saben eso? Pero Dios tiene principios que quiere que aprendamos y que vivamos. No sé si están de acuerdo con la palabra de Dios en eso.
Entonces os entregarán la tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa de vivir como yo quiero que vivas, dice Jesús. Vas a ser aborrecido. Muchos tropezarán entonces. Muchos van a tropezar. Porque no van a tolerar este tipo de enseñanzas. No van a poder digerir este tipo de enseñanzas. Muchos cristianos no van a poder entender este tipo de enseñanzas. Y no las van a tolerar. Y van a tropezar. Mira, hay dos opciones. O te haces del grupo que cada vez es más pequeño, de aquellos que guardan la verdad y los principios de la palabra de Dios, o te haces del grupo que está muy prolífico hoy en día y que está creciendo cada vez más, del cristiano liberal. Y con esto me refiero a cristianos que dan por sentado que vivir en pecado es normal. Pero todos somos pecadores. Sí, todos éramos pecadores, pero ahora hemos sido perdonados por la gracia de Cristo. Pero todos pecamos. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si pecado hubiera en vosotros, abogado tenemos a Jesucristo. Lo que Dios nos dice en su palabra es que vivamos una vida apartada en santidad para Él. La palabra santidad, Kadesh en el hebreo. O sea, en el Antiguo Testamento se apartaba, se santificaba el vaso, el utensilio, y no podía ser utilizado para algo más que para la obra de Dios. Kadesh, santidad. Santidad no es que andes con una falda larga y esas santidades son cosas extremas. Santidad empieza en el corazón, adentro, de adentro para afuera, hermanos. Y el Espíritu Santo que mora en ti te va a ir enseñando y te va a ir moldeando a la forma de la palabra de Dios. Y te va a ir diciendo cómo Dios quiere que viva. No es el pastor, no es el diácono, no es el líder, no es el apóstol, no es el profeta. No, es el Espíritu Santo usando y redarguyéndote a través de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te va a decir lo que está bien y lo que está mal. El Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por causa de vivir en santidad de vida, es que vas a ser aborrecido por muchas personas. Y muchos que antes decían ser tus amigos, a lo mejor ya no lo van a hacer. En estos tiempos que están aquí proféticamente, ¿no? Los verdaderos amigos se van a ver realmente en aquellos que caminan en santidad contigo, aquellos que no tuercen la palabra de Dios, aquellos que no se amoldan a los tiempos que estamos viviendo. Verso 11: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto ya lo mencioné. Falsos profetas. Recuerden, nada más, añado esto: un falso profeta no es solamente aquel que dice cosas que son erróneas de acuerdo a la palabra. Un falso profeta puede ser aquel que dice cosas a medias, pero también aquel que dice cosas verdaderas, pero que no son parte integral de su vida. Por eso, no solamente disciernan la enseñanza, disciernan al que da la enseñanza. Vean cómo vive el que da la enseñanza. Porque el falso no solamente consiste en el que dice, sino el que cómo vive. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra señal de los últimos tiempos. Estas son señales que se están viendo, hermanos. Un aumento del enfriamiento de muchos corazones. ¿Por qué? Por la multiplicación de la maldad, por el aumento de la maldad. En algunas cuantas semanas voy a dar a hacer un estudio acerca del aumento de la maldad de la tierra, con algunas estadísticas que vamos a tener. Pero es increíble cómo hoy en día, Jesús lo dijo, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Cosas que antes, ¿verdad? Para la mente promedio, para el corazón promedio de la gente, era algo equivocado, era algo, o sea, no estaba bien. Hoy en día es tolerable. Y es más, hasta lo aplauden. Hasta lo aplauden. Hay un aumento y una multiplicación de la maldad en todos los niveles y en todos los campos de la sociedad.
Hay una multiplicación de la maldad en el corazón de la gente a tal grado que hoy en día se ven asesinatos que antes no se veían. Cosas sanguinarias, hermano. Hoy en día se ven cosas como, por ejemplo, madres, ¿verdad? Que no sé si ese título le cae bien a esa persona, que abandonan a sus hijos y los recién nacidos y los echan en botes de basura como si fueran animalitos. O sea, un aumento de la maldad impresionante. Un aumento de la maldad hoy en día que, oiga esto, y esto lo tengo que decir, aunque yo sé que a muchos no les va a gustar, pero lo tengo que decir. Un aumento de la maldad donde hay muchas mujeres que conscientemente, yo sé que algunas no, pero muchas de ellas conscientemente están asesinando hijos en su vientre. Esa es una maldad en el corazón. A la luz de la palabra de Dios, la vida empieza desde su concepción. Desde ahí arranca la vida. Y cuando tú, mujer, voluntariamente, impíamente, privas a ese ser, quitándole la vida, estás asesinando. Estás asesinando a una persona. Aunque le quieran poner otras cosas y otras formas. Está aquí en la palabra de Dios. Es un asesinato. Y tristemente, muchos cristianos no digieren esto todavía. Y apoyan gente malvada que creen en abortos a los 9 meses, hermano. Por el amor de Cristo. Oh, Dios mío. ¿Cómo? Bueno, es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Pero el entendimiento está cegado. El entendimiento está cerrado. Vamos por otras cosas que son prioridad para nuestras vidas. Como personas que venimos de otros países, a lo mejor la green card, los papeles, sí, pero esa green card puede ser el costo de un bebé en el vientre de una mujer. ¿No lo entienden? Tengo que decir esto, y esto no es política, esto es palabra de Dios, hermano. No es político, es palabra de Dios. El asesinato es una maldad. El suicidio es una maldad. Sí, hermanos, el suicidio es una maldad, porque bajo el precepto que Dios es el dador de la vida, Dios es el único que la puede quitar. Punto. No le busques, hermano. No, mira, Dios es Dios y Él sabe por qué permite las cosas. Es más, yo soy de los que creo que Dios, en los últimos tiempos, para aquellas personas que sufren, estoy hablando aquí en contra de la eutanasia, para aquellas personas que sufren y que tienen enfermedades muy dolorosas. Yo soy de los que creo que Dios, en medio de esas circunstancias muy dolorosas, Dios puede fortalecer. Tengo testimonio de eso. Tengo una tía que estaba toda, no sé cuál es la palabra que se utiliza, pero toda engarruchada, y era un dolor continuo, y vivió años así. Esta tía conoció a Jesucristo, y desde que conoció, de una manera sobrenatural, el Señor, hasta que se la llevó, el Señor la anestesiaba, porque en aquellos tiempos, estoy hablando de los 70, principios de los 80, no habían anestesias como las que hoy en día, y mucho menos en países de nosotros, tercermundistas. Y esta señora, esta mujer, dio fe y anunció su fe ahí en medio de esa tribulación que ella vivía. Hace semanas atrás les comenté de una joven que visitamos con el hermano Ismael, la hermana Lina, tal vez nos esté viendo esta mañana, hermana Noemí Valenzuela, en la cama por 7, 8 años. Y Dios la ha venido sanando, y Dios la sigue sanando a la hermana, ¿verdad? Pero ella, en medio de su dolor, en medio de su caos, en medio de la angustia física, esta joven agarra su, ¿cómo le llaman a la guitarrita? El ukulele, agarra su ukulele y así toca y canta y alaba al Señor, hermanos. Tenemos un video de eso, cómo esta jovencita alaba a Dios en medio del dolor, en medio de la... O sea, yo creo que Dios es sobrenatural, es poderoso y Él puede ayudarnos. Bueno, esta proliferación, este aumento de todas estas cuestiones que tienen que ver con la maldad del corazón de la gente, la maldad del corazón cada vez va a ir en aumento, en aumento. Pero oiga esto, voy a terminar con esto por esta mañana, por este día. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. La única señal y la más viable bíblicamente para decir
ya llegamos al punto bíblico del fin, es cuando el Evangelio sea predicado en todas partes. Leí hace más o menos unos 5 años atrás que habían como 5,000 pueblos no alcanzados en el planeta. 5 años atrás. Es decir, 5,000 pueblos, entre ellas tribus. Esta semana estaba viendo un video de que una tribu en el Ecuador, en las Amazonas, allá en Sudamérica, escucharon por primera vez el Evangelio de Jesucristo. Y toda la villa, como dicen ellos, todo el village, toda la villa, se entregó y se convirtió a Cristo el jerarca, y toda la gente de la villa se convirtió a Jesucristo. Aleluya. Y esto está aconteciendo cada vez más en África. La Biblia se está traduciendo a dialectos. Se está traduciendo a idiomas que no sabíamos que existían. Esta semana nosotros regresamos anoche, ayer por la tarde, del estado de Oregón. Conocimos a una hermosa hermana en la fe. Ella es abogada. Se congrega en la iglesia donde va mi sobrino. Se congrega mi sobrino. Y ella y su esposo son abogados, tienen un bufete de abogados. Y ellos ayudan a personas que son indocumentadas en este país, que trabajan en los campos, en los fields de allá de Oregón. Y me estaba platicando de que ella más o menos tiene dentro de su clientela un promedio de 40 a 50 personas de América Latina, del sur de México y de la parte occidental de Guatemala, pero no hablan español, o hablan poquito español. Muchos de ellos hablan mames, poco mames, hablan pipil, hablan quiché, cachiquel, sutuil, hablan diferentes dialectos, hablan ma, pero no hablan español. Entonces ella me preguntaba, ¿tú sabes de alguien que hable dialecto? Yo creo que vio mi cara y dijo, esto me puede ayudar. Y le dije, pues no, realmente sé algunas palabras, pero en cachiquel nada más, pero no sé todo lo que no. Dice, porque ellos quieren oír de Dios. Ellos quieren saber de Dios. Es que, hermano, con esto lo que estoy diciendo, cada vez hay más gente que el Evangelio está llegando a sus vidas. ¿No? Y de esos 5,000 pueblos de hace 5 años no alcanzados, honestamente, ahorita no sé cuántos queden. Pero Jesús dijo, y será predicado el Evangelio en todos los rincones del planeta. Y entonces será mi venida. Porque ni una sola alma va a dejar de oír por primera vez el Evangelio de Jesucristo. Y esto para que se cumpla que Dios es un Dios de justicia, de amor y de verdad. Y el Evangelio tiene que ser predicado. Así es que preparémonos, hermanos. Preparémonos. Quise y pude haber hablado de cómo se prepara el cristiano, no tengo más tiempo, pero la preparación, fíjate, está bien si quieres tener comida en tu casa, alimentos, agua. Yo tengo botiquines de emergencia en mi casa, ¿ya? Para terremotos, vivimos en áreas sísmicas, compramos nuestras maletas, nuestros kits de emergencia y todo eso, tenemos agua, pero esa no es la mejor preparación. La mejor preparación es la preparación del corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás viviendo en tu amistad con Jesús? ¿Cómo estás caminando con Dios? ¿Tienes paz de que estás en armonía con Dios? Porque la Biblia dice que conocer a Dios es conocer su paz. La paz que sobrepasa el entendimiento. Esa paz que viene cuando tú y yo sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido limpios por la sangre del Cordero. No es por nuestras propias obras, para que nadie se gloríe. Es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu amistad con Dios? Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bien decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, es tu palabra la que nos ilumina. Es tu palabra la que nos da el entendimiento espiritual, Señor.
Palabra como espada de dos filos, la que penetra lo más profundo de nuestro ser y parte alma, espíritu, coyunturas, tuétanos. Es tu palabra la que discierne pensamientos e intenciones del corazón. Señor, es tu palabra la que como agua nos limpia y nos purifica. Bien decía Tito en su capítulo 1, venid al lavacro del agua, la palabra, porque la palabra nos limpia. Jesús, tú dijiste, desde ahora en adelante os digo que ya habéis sido limpios por mi palabra que os he hablado. Señor, tu palabra es bálsamo, tu palabra, Señor, es refugio, tu palabra es escudo, tu palabra es castillo a mi alrededor, tu palabra me recuerda en quién he confiado. Tu palabra, Señor, no me deja caer en una condición de fraude. Tu palabra me alienta, me estimula. Tu palabra me guía. Pero sobre todo tu palabra me redarguye. Tu palabra, Señor, me habla al corazón y me hace ver las cosas que están bien y las que están mal. Tu palabra, Señor, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Señor, esta mañana yo te pido que tu palabra sea solamente un sermón escuchado por nuestra mente natural. Que tu palabra pueda, Señor, quedar en nuestro corazón. Pueda penetrar nuestro corazón. Señor, que podamos ser terreno fértil cuando oímos tu palabra. No queremos ser terreno del camino donde el ave viene y roba la semilla. Ni queremos ser tampoco terreno lleno de piedras, porque tu palabra aflora por un tiempo, pero luego, Señor, se seca por el sol. Ni tampoco queremos ser terreno donde haya mucho monte, Señor, porque, Señor, el monte ahoga tu palabra. Las cosas de este mundo ahogan tu palabra. No, queremos ser, Señor, corazón abonado por tu Espíritu Santo. Terreno preparado por tu Espíritu Santo para que esa semilla de vida pueda germinar, pueda producir fruto al 100% para la gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. En este día, bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, cantamos al Señor y quedamos despedidos.